Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a seguir con el curso de fertilización en frutales. Hoy vamos a tratar el tema del nitrógeno. Sean ustedes bienvenidos. Como hemos mencionado en los videos que llevamos hasta ahora en el curso de fertilización en frutales, los requerimientos de las plantas son de los nutrientes. Los nutrientes, como mencionábamos en el video, con qué fertilizar, son las sustancias que realmente utiliza la planta para hacer sus labores y sus funciones que le permiten el desarrollo de los cultivos. Con los requerimientos de fertilizantes, de nutrientes, procedemos a calcular los requerimientos en los fertilizantes. Ya entraremos, después de que hagamos una pequeña revisión de los nutrientes para los cultivos, explicaremos cómo de nutrientes se llega a hacer el cálculo para saber cuántos fertilizantes se necesita. Habíamos mencionado también que existen macronutrientes, nutrientes secundarios y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes teníamos al nitrógeno, al fósforo y al potasio. En el día de hoy vamos a hablar del nitrógeno. El nitrógeno es un componente muy importante para la planta. Se absorbe en grandes cantidades en forma relativa a los demás nutrientes que necesita la planta. El nitrógeno es un componente importante en la constitución de los aminoácidos que al final conforman a las proteínas. Las proteínas son las distintas enzimas que hacen las diversas funciones en las plantas y controlan las rutas metabólicas de todo lo que haga la planta. Sin proteínas, la planta ve seriamente comprometida el desarrollo de la misma. Por supuesto que las moléculas de proteína no están formadas exclusivamente con nitrógeno, también pueden poseer azufre, fósforo, magnesio y otros elementos importantes en su constitución. Pero el nitrógeno, si se quiere, es un elemento común a prácticamente casi todas las proteínas. Ahora, eso hablándolo en forma científica, pero hablándolo en forma práctica de qué es lo que necesita un agricultor o una persona que cultiva en sus plantas en su casa, el nitrógeno no es más que el elemento que constituye las proteínas y que permite que las plantas crezcan con este desarrollo vegetal vigoroso. Casi siempre las plantas que tienen un desarrollo de nuevo follaje, de nuevas hojas, en forma vigorosa, tal cual como se ve esta plantación de maracuyá, tienen buenos niveles de nitrógeno. Sin estos niveles de nitrógeno, este desarrollo vegetativo no es posible. Por eso hemos elegido este lugar para hacer esta sección del video. Entonces, cuando nosotros queremos que una planta tenga un buen desarrollo vegetativo, debemos asegurarnos que la planta esté convenientemente nutrida con nitrógeno. Por supuesto que no es exclusivamente nitrógeno, ya habíamos explicado en otros videos que se necesita un balance con los demás nutrientes de acuerdo a lo que sea la tasa de extracción de nutrientes del cultivo para que su nutrición sea balanceada. Eso es como una persona que come solo arroz. No, tú necesitas comer arroz, necesitas comer carne o alguna fuente de proteína y necesitas consumir una parte de vegetales. Igual es en el caso de las plantas. Pero indudablemente el nitrógeno es lo que hace que la planta crezca, que estas hojas sean grandes, que el color verde sea intenso. Existe la equivocación en muchas personas que aplicar nitrógeno en grandes cantidades va a producir que las plantas se desarrollen muchísimo más.
Y eso no necesariamente es cierto. Hay gente que dice que si poco es bueno, mucho es mejor. No aplica en este caso. Ya les habíamos hablado de la ley de rendimientos decrecientes, donde con pequeñas cantidades prácticamente su impacto era poco en el desarrollo del cultivo. Había un nivel donde cada cantidad que aplicábamos representaba un aumento importante en la productividad, en este caso en el desarrollo de la soja. Luego llega un momento en que se estabiliza y llega un momento en que empieza a bajar y empieza a crear problemas en el desarrollo de la planta. ¿Cuál es el problema que se presenta cuando se aplica nitrógeno en exceso? Bueno, el primer problema que se presenta es que la planta se coloca extremadamente susceptible a plagas y enfermedades. Las plantas que tienen mucho nitrógeno son más atacadas por plagas y enfermedades. Los áfidos les encanta una planta con excesiva cantidad de nitrógeno. Entonces, por otro lado, hay muchas enfermedades foliares que afectan a las plantas cuando ellas son nutridas con mucho nitrógeno. Entonces, tenemos que tener cuidado para eso. Por otro lado, cuando aplicamos mucho nitrógeno, la planta se dedica a formar hojas, hojas, hojas y hojas y no se va hacia la parte reproductiva. No se carga a producir frutos. Años atrás, nosotros atendimos un cliente que tenía un problema con el desarrollo de sus aguacateros. Tenían unas plantas que para la edad que tenían lucían bastante altas y vigorosas. Sin embargo, no fructificaban. Y el negocio no es vender hojas de aguacate, es vender frutos de aguacate. Por eso, nosotros nos dedicamos a analizar la situación. Y en la situación, cuando hicimos los análisis foliares, conseguimos que existía un fuerte desbalance nutricional. Las plantas tenían muchísimo nitrógeno. Lo primero que hicimos para inducir la floración fue suspender completamente el aporte de nitrógeno a la plantación. Y entramos en un proceso de estrés y al final hicimos un proceso, tanto un estrés hídrico, y al final hicimos un proceso con el anillado. Eso nos dio unos resultados excelentes. Y entonces aquí les voy a compartir el video donde se muestra cómo fue el proceso del anillado y después van a poder ver cómo fue el resultado con ese anillado. También hicimos otro video que es el estrés para inducir la floración en el aguacatero. Todas estas fueron respuestas para tratar de contrarrestar en la excesiva cantidad de nitrógeno que tenía esa plantación. Entonces, ya estamos viendo que aplicar nitrógeno en exceso nos puede afectar la floración del cultivo, ya que la planta se dedica a formar hojas y no a producir flores y frutos. También observamos que una excesiva cantidad de nitrógeno nos puede producir plantas más susceptibles a plagas y enfermedades. Y también observamos que si no aplicamos nitrógeno, las plantas tienen un desarrollo pobre. Ahorita, al momento en pantalla, les estamos mostrando otra parte de la plantación de parchita, de maracuyá, donde hay unos problemas de nutrición, básicamente por falta de nitrógeno. Y entonces aquí ustedes pueden observar cómo se ve la planta con un pobre desarrollo. Los tallos son cortos, el número de hojas es pequeño, el tamaño de la lámina foliar es muy pequeño. Eso todo ocasionado por falta de nitrógeno. Entonces, aquí vemos que los dos extremos son malos. No aplicar o no usar suelos con buen contenido de nitrógeno es malo, pero también el nitrógeno en exceso es malo. Un correcto balance en la cantidad de nitrógeno con los demás nutrientes, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, hierro, molibdeno, en fin, es lo que garantiza tener un desarrollo adecuado de la planta y una adecuada productividad. También nosotros podemos utilizar el nitrógeno para producir ciertas respuestas en la plantación. En el caso del limonero o de los cítricos en general, si nosotros queremos inducir
una floración, nosotros debemos producir un estrés hídrico. Y después del estrés hídrico podemos aplicar nitrógeno para producir la formación de nuevo follaje. Y ese nuevo follaje va a venir acompañado con una floración. Bueno, ya con esto vimos diversas aplicaciones del nitrógeno, qué sucede cuando se aplica en altas cantidades y qué pasa cuando falta nitrógeno en un cultivo. En este caso usamos de ejemplo la parchita maracuyá. Así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad revisando el nitrógeno como nutriente en el cultivo de los frutales. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video de este curso de fertilización en frutales. Ahorita en estos momentos en la pantalla final de este video aparece un link donde podrá ver el curso de fertilización de frutales desde el principio hasta este momento que lo vamos llevando. Muchas gracias.